Están diciendo. Tenemos a nuestro compañero amigo ya de la casa, Daniel Navarro, que es psiquiatra. Con él hemos debatido si estaba o no propicia la ley de salud mental que está en rigor. Y hoy también hemos sumado a la mesa de debate al licenciado Ángel Barraco, que además de ser psicólogo es redactor de la ley de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Los invitamos a este debate, que se sumen, obviamente nosotros indignados por la reacción de esta empleada del 911, pero también indignados o doloridos porque una mamá tenga que estar en esta situación, exponiendo en el Senado algo que le ocurre en primera persona, pero que no es solo la mamá de Chano. Hay muchas mamás, muchos papás, muchos hermanos, hay muchos Chanos. Sí, la mamá de Chano estuvo en unas jornadas que organizó el senador Fayt, donde se le dio la oportunidad de participar, y también a nosotros, a Ángel y a mí. Y una persona, bueno, angustiada, con un hijo con problemas, y yo hablaba con ella, hablamos. Yo le dije que el problema fue el mismo que recién, la brutalidad policial. Algo que se... tratar a una persona con padecimientos mentales con un arma. Como un delincuente. Como un delincuente, pero se le disparó a 2 metros con un arma de fuego. Y acá alguien cruza en rojo y te disparan con arma. Entonces es lo mismo. ¿Cuál es el problema entonces? La falta de capacitación del personal policial. Por empezar, que está contraindicado. La que atendió esta llamada, ¿qué debería haber hecho? La que llamó esta llamada hizo todo mal, ¿no? Pero ¿qué debería haber? Sí, en vez de mandar un Twitter para cagarse de risa, debía haber hecho otra cosa. ¿Qué? Y obviamente, perdón, Sí, obviamente que tiene que manejarse por un protocolo de intervención. O sea, todos quienes trabajamos en determinadas actividades, que tenemos vínculos con personas, y más en un caso de estas características, en primer lugar, que obviamente está flagrantemente dando cuenta de una intimidad que no debería haber hecho. Es como, yo lo tomo como si fuera una profesional que está contando, ¿no es cierto?, qué pasa con su paciente. Doctores, en su experiencia, porque muchas veces una persona que llama al 911 no sabe si a dónde va a ir la policía no sabe si es una persona que tiene un desborde psiquiátrico, un problema de consumo. En general, ¿las fuerzas de seguridad están preparadas para actuar en este tipo de casos? No, para nada. No, obviamente no. Está el caso de Palermo, en la Puerta de Malva, cuando el paciente psicótico que apuñaló al policía y el policía a su vez lo ultimó, bueno, ahí hubo una intervención policial totalmente desafortunada. Eran 4 policías, yo vi el video. Y hay un protocolo de intervención para las fuerzas de seguridad, que es la resolución 504 del 2013, donde ahí, yo le invito a que la lean, es un desarrollo, pero al pormenor, de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por ejemplo, un policía no debe pararse de frente a una persona con padecimiento mental, siempre en una posición de 45 grados. Justamente. A todos nos puede pasar que tengamos que llamar al 911 por alguna situación X, incluso por una situación como esta, porque seguro. Un vecino, un pariente o quien sea se desbordó, está fuera de sí y hay que tratar de contenerlo. ¿Cuáles son las preguntas que uno tiene que esperar que le hagan del 911 para saber que lo están atendiendo como corresponde? Bueno, obviamente ellos tienen digamos, están centralizando y deben descentralizar los llamados. De acuerdo a la característica de la urgencia, tienen que derivar. Bueno, ¿qué hace falta? Una ambulancia. No es lo mismo una ambulancia clínica que una cardiológica. Debería haber una ambulancia de emergencia psiquiátrica. O sea, esto obviamente... La tan polémica ley dice eso, tiene que haber ambulancias de emergencia La ley no dice, porque la ley no puede reglamentar absolutamente todo. La ley da un marco donde después son los gobiernos y las jurisdicciones quienes deben desarrollar el mejor modelo de atención. Lo que pasa es que acá no encontramos... La mamá de Chano contó en su relato, ustedes estaban ahí, lo saben mejor que nosotros, fue desgarrador, escucharon, que un comisario de la zona de donde vive el hijo, en Encarnación de la Cruz o por esa zona le dijo, dame una mano para poder proceder bien, llama al 911, así nos hacen el requerimiento a nosotros y nosotros vamos a buscarlo. Si esto fue así, ¿hizo bien ese comisario? No. En primer lugar, el protocolo dice que primero no puede intervenir si no se interviene al mismo tiempo el equipo interdisciplinario, ¿no es cierto? O sea, porque justamente lo que se trata de evitar es eso. O sea, el policía, por más que pueda estar, digamos así, capacitado en este protocolo, que no lo están, indudablemente
tiene que estar al lado alguien que pueda responder Sí, pero para ver... este actuó como con buena, Ahora como con buena onda, también, ¿no? Pero también hizo mal. Ahí Sí, fue el pero ahí también psiquiatra, empieza la ahí fue el narración. psiquiatra, por lo que se Estaba, cuenta. Vamos a recrear, porque por ahí mucha gente, Ro, no se acuerda. Discúlpame, yo ya les doy la palabra, pero imagino que mucha gente no se acuerda lo que pasó con Chano en esa primera vez en donde estamos mencionando. Fue el caso ejemplo, porque no es Chano, sino que lamentablemente una figura popular una vez más puede ser un ejemplo. Cuando la mamá desesperada pide asistencia es porque él estaba en un brote producto de su enfermedad, que es lo que está transitando. Es una adicción. En una casa que está en el medio del campo, una casa familiar. La mamá, al observar que no lo podía contener con el familiar con el que estaba, deciden acudir a la asistencia médica, pero como también hubo una demora, deciden llamar al 911. Es un servicio de emergencia y es válido lo que hizo esta mamá. Lo que no puede suceder es el autorreproche que vemos en muchos familiares, como la mamá de Chano, de ¿qué hubiese pasado si no llamaba? Me siento culpable porque terminó mi hijo con un disparo debatiéndose entre la vida y la muerte. Ese policía que entra porque Chano estaba atrincherado, entre comillas, no quería salir de la casa, intercede y termina en un forcejeo y una balacera, porque por empezar sí se puso delante de Chano y Chano se quería defender. En su propio brote sintió que ese policía lo quería vulnerar y que le iba a hacer daño. Se quiso Chano defender y el policía, en vez de reducirlo o en vez de salir de la escena, le disparó. Pero no hubo un primer ataque. Chano creía que lo iban a atacar en su propio brote y en su propio delirio. Él sentía que lo estaban atacando. Entonces no era un delincuente, era una persona en pleno brote y un policía delante que no supo diferenciar que no era un delincuente. No se retira de la escena, avanza y quiere forcejear con una persona que está en un brote. Yo pongo esto en escena porque es muy fácil también delegar, si está escrito o no en la ley de salud mental, cómo tiene que ser el proceder, pero lo que no es fácil es hacerse cargo de quiénes están en este momento instruyendo a nuestros policías, porque también hay que pensar que esos policías salen a ganarse el pan y tal vez no tienen la instrucción necesaria y es necesario reformular qué tipo de aprendizaje tienen, que no es solamente manejar un armamento. Y no estamos Y hablando ojalá- de cosas y ojalá- demasiado raras que puedan pasar, ¿no? Porque No, tenemos, ojalá sea tenemos así. problemáticas de salud mental en la Argentina bastante visibles, ¿no? Ojalá el Sí, conflicto obviamente sea... lo que pasó con Felipe Pettinato. Lo que pasa es que todos estos casos trascienden porque justamente tienen una trascendencia mediática. Pero yo hoy le planteaba a Marina, a la mamá de Chano, digo, es desgarrador. Primero ya acá ni estoy discutiendo si la ley sí, si la ley no, sino toda la solidaridad y cómo apoyar, porque ella representa muchas voces de muchas madres, pero también pienso que cuando voy a una villa de emergencia, a un asentamiento, y pasa También esto con la pasa. policía, mueren chicos que después no nos... Yo nadie les se quiero entera. preguntar No a son los o sea, noticias. en primera persona, y ya le doy la palabra a Ro, discúlpame, Ro, pero ustedes están mencionando que pudieron tener a la mamá de Chano delante, que además es una valiente, porque en vez de esconderse está exponiendo su situación con total dolor en el Senado, para que no le pase a otras mamás que no tienen esa visibilidad pública. Si ustedes pudieron hablar con ella, si les contó algo más de esto que es tan desgarrador, que es ser mamá de una persona que tiene un problema en un país en donde, a veces nada colabora. Perdón, y alguien que sabe del asunto, porque no es solamente la mamá de un famoso, es psicóloga social ella también, ¿no? Ella es Asistente. trabajadora Asistente social. Perdón, sí. Sí. No, lo que escuchamos ahí del relato de ella es que no era como se estaba hablando en los medios, sino que él intentó escapar. Cuando vio que entraron 10 personas, 10 policías con ella, dijo, acá se viene... Entonces lo que él intentó fue escapar. Y ahí vaya a saber cómo fue la escena, porque estas son cuestiones que uno las puede intuir, pero no se pueden dirimir porque habrá que ver qué es lo que dijo el policía y qué es lo que declararon los que estaban como testigos. Ahora, yo creo que igual acá tenemos que, y esto es un poco lo que hablé con la mamá de Chano, me parece que el problema no es la ley. El problema es la claudicación del Estado. Hay una claudicación ética del Estado total y fenomenal. Que no hace lo correcto para aplicarla. Totalmente, porque Ahora- la ley es una letra, ¿no es cierto? Que se puede cumplir o no cumplir, pero que el Ejecutivo, porque una vez que salió del Legislativo y se votó y qué bárbaro, una ley que está verdaderamente muy reconocida, inclusive hasta los italianos me dijeron que van a reformar la ley 180 de Basaglia en base a nuestra ley. O sea, ¿qué Pero acá pasa? tenemos que hablar del Estado en su conjunto, porque estamos Sí. hablando lamentablemente del accionar de la policía, porque falló previamente
falló la justicia, porque usted decía, el policía estuvo mal en decirle que llame al 911. Bueno, lo quiero ver, porque los policías tienen que actuar porque no hay una justicia que actúa cuando un familiar llama para decirle, por favor, que internen a sus hijos. Hay psiquiatras que miran para otro lado. El sistema de salud falla constantemente. Entonces, miramos a la policía, que es la única que llega en una situación de emergencia. Bueno, pero resulta que los casos de salud mental se están dirimiendo con la policía. Ese es el problema. Entonces, ¿Por quiere decir eso? que está trastocado el accionar. ¿Por qué En vez pasa de eso, intervenir, Daniel? ¿Por qué pasa eso, Daniel? Y te lo pregunto como psiquiatra, que seguramente vos también te habrás cruzado con muchos policías y también verás cuán vulnerable es la formación de las policías, de la gente que también tiene que responder rápidamente en el SAME y tardan horas muchas veces. Discúlpenme, pero esto está sucediendo y es parte de lo que dice Rosario. Carece de formación para atender a una persona con padecimiento mental. Y más en ¿Y el sistema de salud mental? Y más en estado de crisis. el sistema de salud mental, ¿quién Claro, tendría estamos- que haber ido a hacerse cargo de la situación? El sistema de salud mental. En la provincia de Buenos Aires Porque ocurrió además esto. estuvo Esto antes pasó en la internado, provincia, en entonces exaltación de la ¿Dónde está el equipo interdisciplinario Claro. y domiciliario? ¿Y dónde está, Exactamente, Ángel? ¿dónde estaba? No estaba. Por eso. ¿Existe, Ro? bueno, ¿No pero- hay en todos los municipios? Existen, pero Disculpen, yo por eso- desconozco No, este pero- tema. Ya, no era la primera Todos vez los que municipios estaba tienen que internado. tener, depende de las provincias. Invitémonos a tener esta información. Hay un problema grave. cual. La ley, o sea, plantea, digamos, la intervención desde muchas perspectivas, pero hay una inadecuación de la ley respecto del sistema sanitario. Un sistema sanitario que está doblemente, digamos así, fracturado o fragmentado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la cuestión que por la reforma del Estado del 91, 92, o sea, se delegó en las provincias toda la intervención sobre salud y educación. Entonces, hay una jurisdicción, uno le dice a Nación, pero la Nación dice no, dice responsabilidad de la provincia. Después la provincia también a su vez tiene otra jurisdicción que es municipal. Claro. Si yo tengo que atender en un sistema de atención primaria de la salud, la responsabilidad es municipal. Ahora, si es un hospital provincial, entonces se empieza a fracturar y yo no sé, es como... Pero además El gran hay bonete, otra el cuestión gran que bonete. hay otra cuestión que tiene la ley. La ley de salud mental establece que la internación es lo último que se le debe aplicar a un paciente. Que previamente está el tratamiento ambulatorio, el tratamiento medio, toda una serie de tratamientos, que la internación es lo último. Y además la ley establece que para que una persona sea internada tiene que haber un diagnóstico que marque que esa persona tiene un riesgo cierto, inminente, para sí y para terceros. Es decir, tiene que haber una serie... consentimiento? No, No, riesgo. No, consentimiento No, no. porque si es involuntaria no hay No. consentimiento. Pero todo esto de un tiene que riesgo, actuar la digamos, justicia. inclusive para la psiquiatría debe ser difícil, creo que lo hemos hablado, decir que es un riesgo inminente, que es un riesgo cierto, para sí, para tercero, porque eso puede estar hoy, pero mañana no. O no puede estar hoy, pero mañana Pero sí. Martín, eso es clarísimo y quiero pasarle la pelota a Darío también, que se sume en esta conversación. Darío, vos también hiciste una comparación de cómo es el recorrido de la ley en otros países. A ver, no se dirime la ley en otros países. Acá nos estamos preguntando si es la ley. No, hay Estamos otros tapando con países- esta discusión lo que en realidad tenemos que discutir también, que es la responsabilidad de los intendentes, de los gobernadores y ¿sabes qué? De los ministros a nivel nacional. ¿Estamos tapando acá? Mira, acá hay de todo. En su momento habíamos hecho el repaso de qué sucede en otros países. Digo, en otros países está un poco, hay, diría, mayor facilidad para que se interne una persona que está, de alguna manera, puede ser peligrosa para sí misma o para otros. Digamos. Ahí hay todo un debate, lo hemos discutido acá con el doctor. Hay otros países, digo, países de Europa, por ejemplo, los países nórdicos, donde la internación, vamos a decir, compulsiva, hay más herramientas, digamos, para que un psiquiatra pueda internar compulsivamente a alguien. Lo que ocurre acá, por lo menos en lo que dicen algunos psiquiatras, no todos, pero lo que dicen muchos psiquiatras, es que acá, justamente por esta cuestión que plantea Martín, de que tiene que ser el riesgo inminente, toda una serie de condiciones que hacen muy difícil que se pueda ejecutar la decisión. Bueno, ahí hay todo un... ¿No estás de acuerdo vos, No, Daniel? no. Pero aparte es obligación del psiquiatra internar a una persona que lo amerita. Porque si no van a venir las consecuencias. El Sí, psiquiatra cuando esa que persona atende- tiene psiquiatra, porque Bueno, sí, ese es hablamos otro tema de también. pocos casos. la falta de recursos que hay en salud mental. Eso es un tema
claro y evidente. Bueno, Ángel lo marcaba en relación a Claro. esos chicos que están en una villa en situación de vulnerabilidad, no por estigmatizarlos, sino porque tal vez no tengan los recursos para poder incluso saber que necesitan un psiquiatra. ¿Cómo es eso? Porque hace Pasa, falta un pasa equipo- esto, cosas peores y nadie Claro. se, nadie La se ley entera. determina un equipo interdisciplinario. Porque si seguimos basando que el psiquiatra es el responsable, estamos cambiando de vista el paradigma que se pretende. ¿Y por qué el cambio del concepto de peligrosidad por el de riesgo cierto inminente? Porque el concepto de peligrosidad fue el que alimentó durante más de 100 años justamente la lógica manicomial. Concepto de peligrosidad, como consecuencia de ello, necesidad de control social, el manicomio. Y el tercer elemento es creer la irreversibilidad del padecimiento. O sea, este es un tema que hay que tratar. Entonces, hablar de peligrosidad retroalimenta en el imaginario social que cualquier persona, que puede ser cualquiera de nosotros, atraviesa un padecimiento mental, automáticamente es peligroso. Y cuando vemos las estadísticas, los delitos o los crímenes cometidos por personas atravesadas por padecimiento mental, es el 0, el resto, el 99 punto y pico, lo cometieron los supuestos normales. Entonces tenemos que empezar a hablar sobre un piso firme y no interpretar mal la ley. Igual, Ahora, perdón, hablando de nosotros trajimos peligrosidad, discúlpame, Dari, pero hablando de peligrosidad, tenemos nosotros un caso que no es de la Argentina, felizmente, pero es el caso Texas, ¿no? Pero que llegó el debate a la Argentina. Por un lado, alguien de los que nos está viendo puede decir, bueno, pero el tema de salud mental no nos afecta tanto a todos. Me gustaría que cuantifiquen un poco de qué hablamos cuando estamos hablando de salud mental en la Argentina, más allá de lo que no funciona institucionalmente. Y después, si en esas condiciones de salud mental en que está el país, y ustedes nos van a decir, ¿es razonable meter la discusión de que todos andemos armados teóricamente en defensa propia? Es una locura. Es una locura plantear que la solución a la violencia es más violencia. Cuando precisan, bueno, el propio presidente de Estados Unidos lo dice. Paremos con armarnos porque realmente cualquiera va en Estados Unidos, va y compra un fusil, no un arma, un fusil automático. Es un discurso Ahora, muy... ¿el riesgo es mayor en una sociedad donde hay más problemas de salud mental? El tema que, digamos, ¿cómo se puede discernir si hay más problemas? Claro, ¿cómo lo cuantificas? Yo creo que hay sistemas... Por eso les pregunto a ustedes que tienen estadísticas. Hay sistemas que actúan sobre un sujeto en un momento histórico, en un momento dado. Lo que pasa en Estados Unidos, que se arme la gente, tiene que ver con una ideología en la cual yo estoy habilitado supuestamente a defenderme del otro que es peligroso, que puede ser agresor y que lamentablemente está atravesado por cuestiones racistas, porque siempre la terminan pagando los negros, los latinos. O sea, en Argentina, ¿cuál sería el riesgo? Yo lo homologaría con el tema de la violencia de género. Claro. O sea, hay frustración, hay agresión, el sistema nos está alienando a todos, o sea, toda la presión que recibimos en la sociedad por lo económico, por lo político, indudablemente va generando y va afectando a la salud mental. Y vemos reacciones que uno dice, no puede ser. Él le decía a la mamá de Chano, no puedo creer que un policía entró y hizo eso. Bueno, estamos viendo... Es lo que quiso evitar ahora, Claro, ¿no? por Llamando al supuesto. policía, llamando al servicio, Obvio. llamando al Y policía, además que los para papás- que no volviera a la cana con armas Eddie, los ostensibles. papás, los hermanos, los familiares, los amigos que no saben cómo manejar esa situación después se sienten culpables porque dicen, al final lo puse yo en riesgo de vida, si no hubiera venido el Sí, policía... la macana me la mandé yo. Exacto, y eso es injusto, que un familiar se sienta injusto de hacer lo que está bien hacer, que es acudir a alguien que se supone está preparado para manejar eso. Yo quiero volver sobre esto que está diciendo Eddie, porque me parece que este debate no solo llegó a Argentina como una noticia, llegó como un debate de la mano también de un candidato a presidente. Milei dijo que estaba a favor de la libre portación de armas y acá se armó un revuelo en redes sociales porque hay mucha gente que levanta la mano y dice, yo creo lo mismo que Milei. ¿Cómo lo toman ustedes en este país? Ya no vamos a Estados Unidos, ahora volvamos a Argentina. Este país, ¿cómo está en salud mental para propiciar este tipo de cambios? Yo no diría el país, yo diría algunos que tienen cierta representación social, comunicacional. Porque Milei, ¿a quiénes representa? Vi una encuesta en el programa que él había estado y el 60% había votado que sí se armaría y el 40% que no. Creo que estamos en camino a perder un equilibrio
que indudablemente nos pone en riesgo a todo, porque el que tiene un arma, vamos a suponer, un roce entre coches en la calle, y todo siempre se dirime desde una perspectiva de poder. Si tengo razón yo, o como el abogado ese que agarró al muchacho con la moto porque le había tocado el espejo y le tiró la camioneta encima, ¿se acuerdan? Sí, o sea, Ángel, me parece que hay que tener cuidado estas, ¿eh? porque las armas pueden ser diversas. Un karateca puede él cometer mismo es un arma. Claro, una violencia de género, y a lo mejor el que tiene un arma está todavía mucho más, digamos así, exacerbado. predispuesto. ¿Cuáles son los diques de contención? Porque lo que tenemos que ver es pulsionalmente que nosotros tenemos como civilización diques de contención. O sea, es la introyección de la norma. No matarás, o sea, puede ser religioso, puede ser filosófico, pero si no tenemos un orden moral que a su vez deviene en ético de cada uno como sujeto, como la subjetividad que porto, obviamente es la responsabilidad. Acá se dio en este programa hace unos días nada más, una pensadora planteó, no importa quién, pero digo, planteó algo sobre la mesa que a mí por lo menos, Eddie, me dejó dando vueltas la cabeza, que es que estamos enfrentando una sociedad con inseguridad moral. ¿Ustedes lo están viendo así? ¿Se han corrido y se están cuestionando todas las normas? Y están cayendo valores de manera impresionante. O sea, la economía ha subordinado tanto, no solo a la política, sino al resto de los valores. Hoy es la mercancía y no es la solidaridad. Hoy es el mercado y no es el Estado. O sea, todo esto es producto de los últimos, desde la dictadura militar para acá, o sea, se ha generado una subjetividad que indudablemente se mueve entre el terror y la desesperación o la paranoia, la persecución. Déjame que vuelva a bajar el caso Chano a más a lo real, al zócalo de la vida cotidiana. Hace un tiempo, después de haber tenido el alta, después del episodio de las balas y toda la cuestión, hace muy poco fue invitado a un casamiento muy importante, el casamiento de la nata. Sí. ¿No? Yo le preguntaba a un profesional el otro día, ¿es recomendable para una persona en este estado de salud mental que se lo invite a una fiesta con tanta gente, donde va a haber consumo de alcohol, seguramente, no sabemos qué otro tipo de consumos, dentro de lo que uno puede hacer para preservar la salud de una persona en estas condiciones? ¿Es recomendable invitarlo a una fiesta de esas características? No, evidentemente que no. Yo, si fuera paciente mío, le diría, tratá de alejarte de esos lugares donde hay alcohol y drogas. Es la primera observación, indicación que uno hace. Un paciente que acaba de salir de la terapia intensiva porque fue baleado en medio de una crisis psicótica, porque no es que él sea psicótico, las drogas le provocan un estado psicótico. Eso también hay que advertirlo a los jóvenes. La droga provoca locura. La droga provoca situaciones donde uno se siente perseguido, Doctor, se siente angustiado. voy a poner sobre la mesa una droga que lamentablemente se habla poco, pero es de muy uso común, y hoy la mamá de Chano la puso en debate, que es la marihuana. Porque está generalizado que no pasa nada. No pasa nada con la marihuana. Y la mamá de Chano habló en primera instancia de la marihuana, no fue directo a la cocaína. Pero yo creo que hay una droga mucho más importante, que es el alcohol. Los argentinos tuvimos la valentía de prohibir la publicidad del tabaco. Un día vamos a tener que prohibir la publicidad del alcohol. El alcohol es la droga que más se vende y de venta libre. No hay adolescente que no vaya a una fiesta con alcohol. Y es una droga que provoca dependencia física. De eso también hay que hablar. Absolutamente de Porque acuerdo. aquellos que dicen que es la bebida del encuentro, no. No, es la puerta de entrada. O sea, es la puerta de entrada. Y sobre todo para los más Se hace chicos. la previa y después de ahí sigue. Y todo Entonces, lo que pasa es que es una droga socialmente aceptada. ¿Por qué? Porque hay una cuestión económica, indudablemente. Porque tal como dice Daniel, no se concibe que haya una libertad a nivel de pasar tanta propaganda incentivando. Sí, Respecto a la pregunta de económica y cultural, ¿no? Por eso Sí, la sí, conversación es larga y tendríamos que Yo creo dedicarle que algunos otros programas a este tema. es más peligroso el alcohol que la marihuana. Primero, por la cantidad de gente que lo toma. Segundo, porque es venta libre. Tercero, porque los episodios de violencia familiar o violencia doméstica o violencia contra la mujer están todos regados por alcohol. Un gran porcentaje. Hay una muerte por día
En de una Argentina. mujer. Y la segunda droga son los psicofármacos, Claro, y la otra droga son los psicofármacos. que no hay un descontrol. Es el país que consume en el mundo, uno de los que más consume psicofármacos. O sea que también habría que hablar de las drogas legales. Vamos a hacer nos comprometemos en Para que Sepas hacer un programa sobre eso también y los vamos a volver a invitar porque obviamente hoy lo urgente y lo que tiene que ver con la noticia es porque nos dio mucho dolor escuchar a una mamá en esta situación y porque además vamos a volver a insistir en Para que Sepas. Acá hay mucha gente que se tiene que hacer cargo. Hay una ley, si hay que debatirla, bárbaro. Pero la ley está mal aplicada también porque hay otros estadios del Estado que no están haciendo su trabajo. Gracias Ángel, gracias Daniel por participar de Para que Sepas, por exponer esto y sobre todo a vos que estás del otro lado, que tenés un familiar en esa situación. Sabé que desde este lugar, en Para que Sepas, nos vamos a seguir ocupando del tema.